expresidenta chilena Michelle Bachelet encara el último tramo de su segundo mandato con el acento puesto en las políticas sociales. A menos de 2 meses de lo que van a ser las elecciones generales, las encuestas dicen que el expresidente conservador Sebastián Piñera ganará las elecciones. Vemos un informe y lo analizamos. A menos de 2 meses de las elecciones presidenciales en Chile, Michelle Bachelet se dispone a enfrentar el último tramo de su segundo mandato con una popularidad del 34%, la mayor aprobación registrada desde marzo de 2015, fecha en que un escándalo de corrupción que involucraba a su hijo Sebastián Dávalos afectara su imagen. Durante la campaña para este segundo periodo de gobierno, el primero fue entre 2006 y 2010, Bachelet había prometido realizar reformas profundas en el Estado y convocar a una asamblea constituyente para modificar la Carta Magna vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. A pocos meses de comenzar su gestión, diferencias irreconciliables dentro de Nueva Mayoría, la alianza de gobierno integrada por partidos de centroizquierda y el Partido Comunista, obligaron a la mandataria a buscar apoyos en el Congreso para cada uno de sus proyectos de ley por fuera de su base política. Una situación que provocó demoras, dificultades y restricciones a sus propuestas. Sin embargo, a la hora del balance, Bachelet alcanzó varios logros en su agenda reformista. En materia económica, el país es considerado uno de los más competitivos de América Latina, a pesar de registrar un menor crecimiento que en los años anteriores, mientras que la inflación se mantiene por debajo de la meta, en un 2,6%. Con una fuerte demanda por la gratuidad total de la enseñanza universitaria, impulsada en las protestas estudiantiles de 2011, Bachelet encaró una reforma educativa gradual, aunque incompleta, logrando que el 60% de los estudiantes más humildes pueda cursar sin pagar los estudios superiores. Nuestro anhelo sigue siendo avanzar hacia la gratuidad universal, porque la gratuidad para todos es la expresión más clara de una educación entendida como derecho social y no como bien de consumo. Sin cambios sustanciales en el privatizado sistema previsional, semanas atrás, la primera presidenta chilena lanzó un proyecto para modificar su funcionamiento, aumentar el aporte de las empresas y pasar al Estado el control de las administradoras privadas de fondos de jubilaciones y pensiones. Permitirá proyectar un aumento promedio cercano al 50% en las pensiones que tendrán los actuales cotizantes al momento de su jubilación, cuando el sistema esté en pleno funcionamiento. En el área social, Bachelet logró la aprobación del aborto en 3 causales: riesgo de vida de la madre, malformación del feto y violación. Una victoria impensada en un país de arraigada tradición católica y conservadora. Las mujeres de Chile hemos conquistado o reconquistado un derecho básico, que es el poder decidir por nosotras mismas frente a casos extremos y particularmente casos que pueden ser muy dolorosos. Despenalizar la interrupción del embarazo por estas 3 causales es, yo diría, una base de protección y dignidad para cada una de nuestras compatriotas. Bachelet también impulsa un proyecto de ley para legalizar el matrimonio igualitario e incluso permitir la adopción entre parejas del mismo sexo, aunque difícilmente los tiempos parlamentarios le permitan aprobarlo antes del fin de su mandato. Con la campaña electoral rumbo a las presidenciales del 19 de noviembre al rojo vivo, las encuestas pronostican para Chile un cambio de rumbo. Según un último sondeo realizado, el empresario y expresidente conservador Sebastián Piñera y su coalición de derecha, Chile Vamos, lidera las preferencias con una intención de voto del 34%, seguido por el oficialista Alejandro Guillier, con el 16%, y Beatriz Sánchez, de la nueva coalición de izquierda Frente Amplio, con el 15%. Por fuera de Nueva Mayoría, la candidata de la democracia cristiana, Carolina Goit, obtiene un 5%. Tendremos los chilenos que decidir entre avanzar o retroceder, entre unidad o división, entre diálogo o confrontación.
entre cambio o continuidad, entre el Chile unido y desarrollado que queremos para nuestros hijos o el Chile dividido y estancado por el cual nos conduce la nueva mayoría. Si bien es improbable un triunfo en primera vuelta, la segunda está prevista para el 17 de diciembre. El 68% de los encuestados asegura que Piñera será el próximo presidente de Chile. Este anunciado giro a la derecha, en caso de concretarse, repercutirá inevitablemente en la ralentización y retroceso de la agenda social impulsada por Michelle Bachelet y probablemente la liquidación de algunas de sus iniciativas, particularmente en el área educativa. Ferviente defensora de los derechos individuales y las minorías, la mandataria fue elegida por la cadena televisiva británica BBC como una de las 100 mujeres más inspiradoras e innovadoras del año, ayudando a mejorar el mundo en varias áreas y, entre otras cosas, a perforar el llamado techo de cristal, la barrera invisible que impide a las mujeres alcanzar las mismas posiciones de poder que los hombres. Tal vez ustedes recuerden que cuando asumió Sebastián Piñera en la elección anterior, cuando había terminado su gobierno, Bachelet tenía unos índices de popularidad inusuales para cualquier mandatario. Y en este caso a Piñera no le quedó más remedio que continuar también con algunas de las políticas. Parecía que esta vez no iba a suceder así, Raúl. Parecía que esta vez Piñera podía asumir, si es que gana finalmente, y finalmente llevar adelante su propio programa, dejando de lado lo que venía. Pero ahora este repunte tal vez lo hace cambiar o no. Y seguramente estas líneas de continuidad que vos estás describiendo en este Chile democrático han tenido un condicionamiento para todos los gobiernos, ¿no? Inclusive estábamos viendo en el informe, ni siquiera se pudo reformar la Carta Magna que dejó Pinochet. En el tema económico, los buenos resultados que tuvo Chile en economía, el crecimiento, el tema de su inserción en el comercio exterior, no tuvieron reflejo en resolver el tema de la desigualdad, que sigue siendo uno de los países más desiguales para su nivel de ingresos, por lo menos. Y últimamente se dio el debate sobre el tema del sistema de régimen de jubilaciones privadas, las AFP, las asociaciones de fondos de pensión, en el cual hubo una propuesta del gobierno de Bachelet de reformar ese sistema, hacerlo un poquito más... Ideado por el hermano de Piñera, el sistema, recordemos. Sí, claro, tal cual. Ministro de Trabajo de Pinochet. Piñera ya salió a anticipar que está en contra de cualquier reforma. Claro. Es un sistema muy excluyente, digamos. Claro. Y este es uno de los puntos que me parece que sigue pendiente y... Claro, esto no le queda incómodo a Piñera para tomar eventualmente la posta y con transformaciones que se prometieron pero que no se llevaron a la práctica. Y que llevó gente a la calle. Recordemos que hubo mucha gente en la calle con el tema de las AFP. Sí, pero digamos, lo que puede ocurrir, hay cosas que yo creo que el país va a cambiar, en todo caso se lentifican los cambios, hay una toma del poder en el último tiempo por parte de Bachelet en avances sociales muy importantes, que me parece que no va a haber un gran cambio, sino que creo que lo que ahora también está en juego en estas elecciones es, digamos, si va a seguir o no este sistema de alianza de partidos en Chile. Yo creo que está en crisis esto, no solo para la centroizquierda, sino para la centroderecha, lo está sufriendo también Piñera. Un apunte que quería agregarle a lo que dice Raúl es que me parece que Piñera está más agresivo al ver este crecimiento de Bachelet. Que es de Bachelet y sus ideas, digamos, porque Bachelet no se presenta, ¿no? Exacto, y no hay quien esté en ese nivel de encuestas previo a las elecciones por ahora que lo amenacen a Piñera. Por otra parte, sí también hay un cambio, que sí es un cambio importante en lo que eran esas bases que dejó muy amarradas en la democracia chilena de parte de la dictadura de Pinochet, que es el cambio del sistema binominal, que hacía muy injusta lo que era la entrada al Congreso, y ahora va a haber más diputados y más senadores. La verdad que esta semana hubo un debate presidencial, el primero de la campaña, y uno veía ese Chile que, bueno, tiene enormes desigualdades, pero también en lo institucional es muy prolijito. Fueron los 8 candidatos, debatieron, hablaron de sus temas y con un condimento que está presente en toda la región, como vimos en Naciones Unidas recientemente, que es el tema de Venezuela, que divide aguas muy fuertemente.
Hablabas de crisis existencial al comienzo del programa. Sí, por ahí completando un poco lo que decía Rulo recién, efectivamente el modelo chileno de alto crecimiento, disminución progresiva de la pobreza durante muchos años, que fue muy exitoso en sus propios términos, funcionó muy bien durante mucho tiempo, desde el final del gobierno de Pinochet, pero también un modelo ultramercantilizado, muy promercado, muy desregulado, con educación y salud carísimas, con mucha desigualdad, con bajos impuestos, es decir, con poco Estado y con poca conflictividad sindical y social. Me parece que eso está en crisis. Si uno ve los últimos candidatos presidenciales chilenos, hay un reflejo de la dificultad de Chile para cambiar. Fijémonos, Bachelet fue 2 veces presidenta. Ahora se presenta Piñera. Frei perdió con Piñera en su momento, cuando ganó Piñera la elección anterior. Es decir, hay una dificultad de la clase política chilena, de la élite chilena, me parece a mí, de procesar una demanda social de cambio. No hay y esa renovación. dificultad, no hay renovación, y esa dificultad se refleja efectivamente en una dificultad de renovación de los presidentes y de los partidos. Algo que pasa en otros 2 países también institucionalmente muy prolijos de América Latina y muy, en algún sentido, algunos muy promercado, que son Uruguay, donde tampoco hay renovación de la élite política, y el otro es Perú, un país que crece siempre y cuyos presidentes tienen siempre baja popularidad, un país que supuestamente le va muy bien y que nadie quiere al presidente. Me parece que Chile va hacia una especie de mezcla de esos 2 modelos latinoamericanos. Vamos a seguir hablando de Chile justamente porque estamos muy cerca de las elecciones, pero vamos a seguir hablando de Chile en otros programas.